Yo soy bioquímico y trabajo como JTP en el área de fisiología. Bien. Para farmacia, bioquímica y técnico laboratorista universitario. También es bioquímica y es la jefa de cátedra de fisiología. Otros docentes que están trabajando en este laboratorio hace muchísimo tiempo, que van a formar parte de esto, no tanto en esta técnica, pero sí participan en otras instancias de procesamiento de muestras de pacientes sospechosos, que es, por ejemplo, está Mónica Souto, que es la profe de salud pública de la carrera de bioquímica, está, a ver quién está, Marcia Bernardo de Quiroz, que es la profesora de microbiología de medicina, ¿quién estoy olvidando? Y no, nadie más. Y bueno, todos egresados, y la mayoría de los bioquímicos que trabajamos acá, somos todos egresados de la universidad, así que de nuestra universidad. Así que bueno, doble orgullo. Bueno, en realidad, la técnica de PCR, como bien lo dice su nombre, PCR son siglas en inglés, ¿sí? En castellano lo que quiere decir es reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Tenemos una enzima que toma una porción de ADN específica, ¿sí? Lo replica, es decir, genera una copia, ¿sí? Y nosotros eso lo que vamos a hacer es realizarlo muchas veces sobre la misma muestra. Al realizarlo muchas veces sobre la misma muestra, logramos una reacción que se genera de manera exponencial en el tiempo, ¿sí? Partiendo de muy poca cantidad de ADN, o de ARN en este caso, ¿sí? Obtenemos una cantidad enorme del mismo, ¿sí? Básicamente el fundamento a grandes rasgos sería ese, por decirlo de alguna manera. Las grandes ventajas de esta técnica son que es extremadamente específica y extremadamente sensible, ¿sí? ¿Por qué es extremadamente sensible? Porque me permite detectar cantidades muy bajas de material genético, ¿sí? Si yo tengo una muestra, por ejemplo, con ARN viral, ¿sí? Que la tomé mediante un hisopado de la garganta, la cantidad de virus es muy baja, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener muy poca cantidad de material genético, ¿sí? Eso, si nosotros lo hacemos mediante esta técnica, no sería tan importante, porque esta técnica, como ya te dije, toma muy pocas cantidades y al realizar la misma reacción muchas veces sobre la misma muestra, yo termino obteniendo grandes cantidades de material. Y el equipo lo que va a tener que detectar no son pequeñas cantidades, son grandes cantidades. ¿Se entiende? Bien. Es como que yo amplifico mucho la cantidad de material que tengo que detectar. Bien, ¿y qué tiempo para cada caso lleva el funcionamiento del equipamiento? Es decir, vos ingresás una muestra y ¿cuánto tiempo llevas hasta poder tener datos concretos de lo que hay en esa muestra? El equipo que se adquirió, que llegó al hospital regional, puede procesar aproximadamente entre unas 20 y 25 muestras al mismo tiempo. Supongamos, ¿no?, que sumándole todo el trabajo previo y posterior, tengamos entre 3 horas y media de trabajo sobre las muestras. Matías, este procesamiento o esta técnica de biología molecular es distinta de lo que nosotros conocemos como kit de detección o test rápido. ¿Eso es otra metodología, es otro proceso? Decime cómo son las cualidades de cada uno. Generalmente los kits rápidos lo que hacen es detectar ya sean antígenos del virus, es decir, partes del virus, ya sea de la envoltura o alguna proteína específica, o lo que es más común, los anticuerpos que genera el virus en el organismo, ¿sí? Una persona que estuvo en contacto con el virus va a desarrollar anticuerpos contra el mismo y lo que suelen detectar este tipo de kits son esos anticuerpos. Acá entra en juego lo que yo te decía de la especificidad y la sensibilidad que tiene la PCR. Ten en cuenta que la PCR lo que hace es detectar directamente al virus. Si hay genoma es porque está el virus, ¿sí? Y por otro lado, lo que te decía de que es muy sensible, si con muy pequeñas cantidades del virus, esta reacción ya lo va a detectar. En cambio, los test rápidos tienen que detectar anticuerpos que tardan unos días o semanas en generarse, y por otro lado, la mayoría de estos test son cromatográficos, es decir, tienen algún tipo de reacción en el medio que hace que se genere algún tipo de coloración, y eso hace que sea un poco menos sensible la técnica. Necesitas
grandes cantidades de anticuerpo para que el test dé positivo. Tiene una aplicación muy importante la biología molecular en todo lo que es la microbiología en sí, incluido obviamente la virología con esto que está sucediendo con el COVID-19, ¿sí? Pero siempre basándonos en el fundamento de la técnica, en cómo trabaja esta PCR, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que hace es detectar genomas específicos, ¿sí? Regiones específicas del ADN. Cualquier especie, cualquier organismo, cualquier ser vivo, ya sea una planta, un animal o una bacteria, tiene un genoma que es específico de ese ser vivo, ¿sí? No solo de esa especie, sino de ese ser vivo. Entonces, virtualmente lo que yo puedo hacer con biología molecular es detectar cualquier organismo, cualquier bacteria, cualquier virus en cualquier muestra clínica. ¿Se entiende? Porque yo lo que estoy haciendo es detectar el genoma que es específico de ese organismo. Pero como yo trabajo con genomas, también se puede detectar todo lo que son enfermedades hereditarias, ¿sí? En humanos, trabajando con el genoma humano. Todo lo que es cáncer hereditario, tiene muchísima aplicación en lo que es hemato-oncología, por ejemplo, y cualquier tipo de enfermedades hereditarias que se te puedan ocurrir. ¿Sí? Todas estas enfermedades tienen su origen en el genoma, se dan por mutaciones que ocurren en el genoma de los seres humanos. Detectando esas mutaciones mediante técnicas de PCR o de biología molecular, yo puedo diagnosticar estas enfermedades en diferentes individuos. Este equipamiento que se adquirió va a ser muy útil. Lamentablemente se dio la adquisición en una situación desfavorable, ¿no? Como es esta crisis que estamos pasando ahora, pero sí, si hay algún punto positivo para rescatar de todo esto es que todo este equipamiento que se compró y este laboratorio que se está montando ahora va a tener muchísimas utilidades una vez que pase todo esto. Y de hecho, probablemente Noelia te pueda contar mucho mejor que yo que este laboratorio está diseñado hace muchísimo tiempo y hay mucha gente que viene trabajando hace mucho tiempo para que esto ocurra, ¿sí? No es algo que se generó en un mes de un día para el otro. Laboratorio del Hospital Regional, hace aproximadamente 10 años se comenzó o se inició el proyecto de una obra nueva para mudarnos en el lugar donde estábamos y bueno, se pensó en ese momento en 2 laboratorios. Hará año y medio, tal vez 2 años, la jefa actual del laboratorio solicitó un cambio de planos porque ya veníamos pensando en incorporar esta tecnología. Para eso también, bueno, yo me fui a formar al Instituto Malbrán, hice algo de microbiología y las aplicaciones de la biología molecular en este campo, ¿sí? Y bueno, año y medio, bueno, la jefa, que también fue docente de la universidad, la doctora Ortiz, solicitó los cambios de planos, por suerte la dirección acompañó la gestión, y se hizo el cambio de planos, se pensaron en espacios, están pensados para este tipo de tecnología, no es algo que se montó, como dice Mati, hace una semana, sino que se venía proyectando y se venían creando los espacios que deben contener para este tipo de técnicas. Y bueno, con respecto a la bioseguridad, si bien el laboratorio del hospital tiene una cabina de bioseguridad tipo 2, que es la que te permite trabajar con este tipo de patógenos, como también trabajamos con otro tipo de patógenos como el bacilo de Koch, siendo el único laboratorio de la ciudad y uno de los 40 laboratorios del país que tiene esta capacidad, esta cabina. Con toda esta movida, con esta incorporación de estas técnicas y todo, era necesario incorporar una segunda cabina, teniendo en cuenta además que colegas que también son docentes de la universidad trabajan en la parte de virología con otros tipos de virus respiratorios. Y para esa manipulación de muestras es necesario este tipo de cabinas biológicas. Todo eso que ya se venía gestando hace un tiempo, ¿no? Sí. La existencia de estas cabinas, por otras razones, y la visión que supieron tener las chicas, Susana Ortiz y otra gente del laboratorio y del hospital, de que en algún momento la biología molecular iba a ser necesaria, medio que ya estaban dispuestas todas las condiciones para que esto se dé de esta manera en el hospital regional. Claro. De no haber sido así, quizás no hubiera sido posible llevar a cabo todo este proyecto. Muy probablemente
esto hubiera ido a parar a otro lado. Las muestras llegan al laboratorio, al hospital regional de todas las entidades clínicas y de la región, pero todavía se están procesando entre Leuco, ¿sí? Bien. ¿Por qué sucede esto? Porque si bien ya están dadas todas las condiciones, tanto edilicias como de equipamiento, lo que está faltando es la llegada de los reactivos que son necesarios para hacer las extracciones de ARN de muestras y el procesamiento en el equipo que ya adquirimos, ¿sí? Lo único que falta es que Malbrán, que es la entidad nacional que está repartiendo los kits a las distintas provincias, nos envíe a Comodoro, digamos, la tanda que nos corresponde, por decirlo de alguna manera. Creemos que en algunos días debería estar llegando, se está tratando de acelerar un poco por lo que tengo entendido, pero la realidad es que Chubut, al ser una de las pocas provincias que todavía no tiene casos confirmados, eso de alguna manera te deja un poquito relegado, por decirlo de alguna manera. La prioridad quizá está en otro lado, podríamos decir. Pero esperamos que en algunos días estén llegando. Seguramente la noticia saldrá en su momento.